Buenos días a todos ustedes. El día de hoy estamos en el podcast del Momento Educativo. Nos acompaña el maestro Ramón Gon, Zulema Robles y Pati Barra. El día de hoy abarcaremos un tema muy importante, que es un tema que todos conocemos, pero que necesitamos irlo descifrando, que es la adolescencia, los puntos de la pubertad, las edades que abarca, la parte física y la parte mental. Buenas tardes, soy Zulema. Me dedico a dar clases de español en una secundaria, así que pues estoy acostumbrada a trabajar con adolescentes. Entre las cosas que estuvimos leyendo para poder hacer este podcast, nos encontramos con un libro titulado El desarrollo humano, que escribió Papalia y Feldman en la edición del 2012, me parece. En este libro, en un capítulo que habla sobre la adolescencia, nos explican los escritores, las escritoras, sobre que la adolescencia pues es un término que apenas surgió, apenas hace un siglo, en el siglo XX, en los países industrializados, y este concepto pues anteriormente no se tenía. En la antigüedad o en el pasado pues se creía que los niños pasaban de la niñez a la adultez sin hacer como una transición o ser una etapa transitiva. En la actualidad pues nosotros ya consideramos esta etapa que se encuentra en medio entre la niñez y la adultez, que es la adolescencia. En este libro estas autoras nos dicen que para ellos pues la adolescencia abarca entre los 11 años a los 20 años de edad, y esta etapa se va a ver marcada por algunos cambios físicos, mentales y sociales de la persona. Físicos generalmente se indican con el inicio de la pubertad. Algunos investigadores pueden diferenciar que la pubertad y la adolescencia no inician a la vez, pero la pubertad pues sí es un factor o un área que indica pues de que el niño ya se está convirtiendo en adolescente. También depende de la biología de la persona, porque algunos pues pueden iniciar este proceso antes que otros. También en una de las lecturas que estuvimos pues estudiando, había una que se llamaba Teoría de Teorías de la Adolescencia, y ahí el autor de este artículo explica que pues en la actualidad hay muchas disciplinas que hablan sobre la adolescencia, pero pues que cada una de estas disciplinas, por ejemplo la biología o la psicología o la antropología, va a tener una definición de la adolescencia. Entonces, como cada disciplina tiene algo que decir de ella, es muy difícil a veces encontrar un concepto que la aterrice, que la defina como tal, de que eso es la adolescencia. Sin embargo, él en su artículo explica que es mejor, en lugar de intentar definirla, sino como dar características que distingan a alguien adolescente. Él habla sobre algunas características corpóreas y unas características que tienen que ver ya pues con la parte social y psicológica, que es lo mismo que pues las otras autoras hablaban en su libro. No sé ustedes pues que también trabajan con adolescentes, pues ¿qué opinan sobre estos descubrimientos o esta información que ellas nos brindan? Pues yo, por ejemplo, para mí fue sorprendente el ver el rango de edades, porque uno piensa que siempre es hasta los 17, 18 y ya terminó la adolescencia. Entonces escuchar que 20 años y en la rama en la que yo me especifico, que ahorita les voy a comentar, pues aún abarca un poco de la adolescencia. Entonces sí, el rango de edades fue algo que de lo más rescatable que pude descubrir últimamente. Entonces, cosas de las que sabemos de la pubertad son, número 1, son cambios hormonales, y número 2, hay cambios físicos también. Y aquí hay algunos de los signos que se pueden observar cuando pasan los niños a la pubertad. Es que suelen tener las niñas el tejido de los senos, el vello púbico. Muy bien, entonces como estaba diciendo de eso de la edad, a lo mejor por muchos años yo estuve confundido, y el rango de edades a lo mejor era relacionado con la pubertad. No sé si alguien de ustedes sepa un poco o se haya investigado un poquito más de la pubertad. Aquí el dato dice que las mujeres ocurre entre los 9 años y los 14 años, y en los hombres empieza desde los 12 a 13 años. Entonces dura hasta los 17 años la pubertad, son 2 años ahí. Más o menos ese es el rango que manejan los autores.
Sí, la pubertad pues es como parte de la adolescencia, no es como si fueran etapas separadas, sino como que la pubertad es un proceso como hormonal. Sí, desarrollo físico, ¿no? Que donde ya el niño pues tiene sus cambios físicos, por ejemplo, pues las mujeres que empiezan a tener como pues estos cambios en altura o en el tamaño. No sé si han visto como en las primarias. Bueno, yo que trabajo en la secundaria, ¿no? Los niños de primer grado están como bien chaparritos y las niñas están súper altas, ¿no? Las niñas se desarrollan desde la primaria. Se desarrollan más, entonces ese tipo de cambios físicos que se notan pues ya indican pues de que ellos están entrando en la pubertad. Y pues ya la adolescencia pues tiene cambios un poquito ya más, también los físicos obviamente, pero también mentales, porque una persona que está iniciando la pubertad pues va a tener a lo mejor una mentalidad más de niño, por ejemplo si empieza a los 10 años, 9 como les mencionaba. Las niñas empiezan antes, los niños se Entonces ya en la adolescencia pues puede seguir estando en esa etapa de pubertad, pero ya con unos pensamientos más maduros y con esas partes más social, ¿no? Entonces por ejemplo las niñas pues las partes creo que más evidentes es la menstruación, ¿no? Sí, que ya les viene su periodo, y ya pues los hombres creo que el cambio de voz los marca mucho pues ese inicio, ¿no? De que ya estás teniendo ese cambio físico a ser una persona más adulta. No se han escuchado también, a lo mejor no se debe decir así, ¿no? Pero siempre decían, ay no, es que las niñas son más adelantadas. Y es parte de eso, de que como están entrando a la pubertad antes, ya se empiezan a lo mejor de que a fijar en el compañero, ya les empieza a llamar la atención. Y por lo regular en los varones ellos siguen jugando todavía de que atraes al fútbol o los sí, en las niñas lo notas, ¿no? desde la primaria, desde quinto, sexto de primaria, y en los niños apenas en la secundaria, segundo más o menos, porque cuando entran en primero son todavía niños, mentalidad e incluso el cuerpo les cambia cuando pasan a segundo, pasan a tercero, ya es cuando empiezas a ver que van creciendo, que la voz les va cambiando, que su espalda se ensancha, y las niñas no. Bon, por favor. En las niñas no, se ensancha. pues sí, así como... Se hacen más grandes, ¿no? Se hacen más grandes, sí. Sí, también algo que también se nota mucho, pues es que en los hombres, no sé, como que esos cambios físicos duran más tiempo. Bueno, aparte de que empiezan después, me parece que duran más tiempo, bueno, a mi juicio, ¿no? Porque ves a una niña más o menos como en tercero de secundaria y ya generalmente cuando la vuelves a ver en preparatoria, o grabamos preparatoria, va a tener el mismo tamaño. Es bien difícil de que crezca, pero ya ves a veces un niño que se gradúa de tercero y te lo topas, no sé, cuando va a visitarte o va al servicio, y ellos se siguen creciendo, o sea. Sí, ya cuando van a la prepa ya empiezan la barba, o sea, todos los cambios físicos van como un poquito más lentos en los hombres. Sí. Que las mujeres. Y siento como que en ellos dura un poco más como esa etapa, por eso, esa impresión me da, ¿no? Con las edades. Bueno, ya hablamos de los cambios físicos y hormonales de los adolescentes. A ver, Dani, ¿tú tienes algún dato de lo que ocurre en el cerebro de los adolescentes? Sí, fíjate que los adolescentes empiezan a tener un cambio estructural en su mente, empiezan a hacer diferentes cosas, a socializar diferente, las emociones las tienen a flor de piel, como lo vemos en la secundaria, ¿no? Que muchas niñas les afectan muchas cosas que les pasan, ¿no? Cualquier cosa es un detonante para las niñas, más que en los hombres. Y en los hombres es como les dice las cosas y como que no les importa y todo eso porque todavía son como niños, ¿sí? A diferencia de la estructura mental de la mujer. La estructura mental de la mujer, no estoy diciendo en mala forma, simplemente que son más sensibles, mucho más sensibles que los hombres, y sí se ve una gran diferencia, y también en conducta, en la forma de enjuiciar o hacer sobre situaciones. Las niñas saben tomar mejores decisiones también que los hombres. Sí. Se pudiera decir que en los adolescentes pues el cerebro aún no se sigue desarrollando todavía, pues está como en desarrollo. No es como que ya eres adolescente y ya vas a ser alguien que tiene todas pues las partes en tu cerebro desarrolladas. Por eso creo que los adolescentes a veces tenemos como este concepto, esta percepción. Bueno, nosotros que trabajamos con ellos sabemos que siempre se asocia como que, ay, es que no sabe, no toma buenas decisiones,
siempre anda buscando como cosas que lo pongan en riesgo, o sea, no tienen como un buen juicio, pero creo que eso es parte también de la madurez que le falta. De su cerebro, se supone que su cerebro todavía no está maduro. O sea, creo que es el lóbulo prefrontal, el encargado de la toma de decisiones y la medición de los riesgos. Es por eso que los adolescentes son muy impulsivos, no miden los riesgos y no saben el daño o que puede causar alguna decisión que tomen. Y eso lo dicen algunos autores, que es debido a que el cerebro todavía no termina de madurar, y no termina de madurar esa parte del cerebro que se encarga de la toma de decisiones. Y vemos también cómo lo llevan a cabo en la misma escuela. O sea, tenemos alumnos que con nosotros, o sea, a veces son diferentes, y contigo es diferente, y contigo es diferente, Sí. y siempre tratan como que de voltear las cosas para ellos estar bien, en el caso de los hombres, ¿no? Y las mujeres son como, yo siento que son iguales con todos, o sea, con todos los maestros. Los niños sí son como muy, no sé cómo decirlo, como si tuvieran diferentes personalidades con cada persona, ¿sabes? Sí. Por querer tratar de quedar bien. Sí, es que también es parte como de ellos, pues, o sea, parte de su entorno, como ya están pues creciendo y así, se abren más a círculos también sociales, y a veces también ellos necesitan hacer cosas para encajar con los demás. Entonces, pues esto también los lleva pues a tener comportamientos a veces distintos a lo que a lo mejor fueron educados, o a su esencia, por a lo mejor quedar como bien con cierto grupo, con cierta persona en determinado aspecto, ¿no? Y para la parte de operaciones formales con Jean Piaget, el psicólogo suizo, ¿qué creen? Lo tenemos el día de hoy. Así es. Y para este gran psicólogo tenemos una de las primeras preguntas, que es... No, pues si ya lo tenemos aquí, hay que preguntarle cuáles son las propuestas que realiza con su teoría, ¿no? Así es, y también qué implica el estudio de operaciones formales. Y también, pues, ¿por qué suceden estos cambios a partir de la adolescencia? Exacto. Ok, vamos a seguirle haciendo estas preguntas al psicólogo y él nos va a contestar. Buen día. Me siento contento por la invitación recibida para participar en este podcast. ¿Cuáles son las propuestas de su teoría? Claro que sí. Trato de explicar con base teórica y empíricamente los aspectos estructurales y funcionales de la mente. Dentro de mi legado, he propuesto 4 etapas del desarrollo cognitivo: la etapa sensorio-motor, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales. Esta última es la que se relaciona al tema del podcast. ¿Nos podría decir qué implica el estadio de operaciones formales? En este estado entra alrededor de los 11 años de edad. En él, la inteligencia se demuestra a través del uso de los símbolos con relación a conceptos abstractos de manera lógica. Esto genera que los adolescentes sean capaces de razonar de manera hipotética y deductiva. Además, que se desarrolla la capacidad de pensar en conceptos abstractos. ¿Por qué empiezan los cambios a partir de la adolescencia? Esto sucede porque hay una maduración en el cerebro que se combina con la ampliación de las oportunidades medioambientales. Ambos factores son importantes, ya que si el joven tiene un desarrollo neuronal lo suficientemente avanzado, pero no recibe los estímulos adecuados, no podrá conseguirlo, por lo que la educación y la cultura tienen un papel primordial. Por esto, algunos jóvenes pueden tenerla más desarrollada y aplicarla para la resolución de problemas y otros no. Además, para poner en práctica el razonamiento hipotético deductivo es fundamental saber qué preguntas hacer y qué estrategias utilizar. Muchas gracias a este psicólogo que tuvimos el día de hoy, excelentes aportaciones las que tuvo, y también tenemos a otro invitado especial. Pero este lo voy a mencionar yo. Solema, ¿a quién tenemos? Tenemos para la parte social a Erik Erikson. ¡Wow! ¡Oh my God! Obvio. Bueno, pues
pues nada más antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, nada más adelantarles que pues él nació en Alemania en el año de 1902 y él estudió el psicoanálisis con Freud. Muchas gracias por la presentación, maestra Zulema. Me gustaría agregar que en 1933 emigré a los Estados Unidos, donde como profesor de la Universidad de Harvard presenté la teoría del desarrollo psicosocial, que abarca el ciclo vital completo de la persona, reconstruyendo las ideas de Freud a partir de la antropología cultural. Con base a la experiencia de la persona, identifiqué que el ser humano depende de todo momento de el proceso biológico que envuelve la organización jerárquica de los sistemas biológicos, orgánicos y el desarrollo fisiológico. El proceso psíquico que envuelve a las experiencias individuales en síntesis del yo. Los procesos psíquicos y las experiencias personales y las de relación. El proceso ético-social, el proceso que nos envuelve en organización cultural, ética y espiritual de las personas y de la sociedad, expresadas en los principios y los valores de la orden social. En el caso de la adolescencia, considero que la principal tarea de esta etapa es la crisis de identidad, frente a la confusión de identidad, de modo que un adolescente pueda convertirse en un adulto único con un coherente sentido del yo y un rol valorado en la sociedad. De acuerdo con mis propuestas, la identidad se construye a medida que los jóvenes resuelven tres problemas importantes: la elección de una ocupación, la adopción de valores con los cuales vivir y el desarrollo de una identidad sexual satisfactoria. Cuando los jóvenes tienen dificultades para decidirse por una identidad ocupacional o cuando sus oportunidades se ven artificialmente limitadas. Pues también le damos muchas gracias a esta persona que nos trajo también verdaderamente información válida, asertiva y muy efectiva sobre los adolescentes. Desde la fuente. Desde la fuente oficial. Aunque ustedes no lo crean. Y esto es el podcast del Momento Educativo. Ha sido un gran placer haber estado con ustedes el día de hoy y seguimos transmitiendo todos los sábados a las 3 de la tarde. Por esta materia. Por esta materia.